está claro eso. Ok, padrino. Pues bueno, muy buenas noches a todos los que nos están visitando, que están viendo este live. Les mando un saludo. Mi nombre es Arturo Ruán y están con nosotros desde Cuba, Santiago de Cuba, el padrino de Cuba, mi padrino, mi tatandi. Padrino, no lo veo, ¿dónde está? Enrique Neira, Puerto Real. Un gusto saludarlo. Cuéntenos, padrino, ¿quién está con usted? Conmigo está Tony Galocha, tiene hecho Yemayá, es espiritista, es muertera, y ya ellos le dirán. También conmigo está Santiago, que es espiritista, es muertero, y yo el que le habla. Estamos esperando a otra persona que posiblemente ahorita llegue, pero de momento están ellos. Perfecto. Tus bendiciones, saludos, un gusto tenerlos por aquí. Mucha bendición. Bueno, pues vamos a empezar este tema. Es un tema muy amplio y a la vez en algunos países también muy criticado, ¿no? Por esta fusión que se hace del muerterismo con el palo monte, ¿no? Vamos a empezar definiendo qué es el muerterismo. Para ustedes, desde sus vivencias, ¿qué es el muerterismo? Bueno, dentro de lo que es el muerterismo para nosotros, no es más que la materia, es la materia donde uno materializa a ese espíritu, o bien sea africano, o bien sea haitiano, o bien sea de cualquier nacionalidad específica. Eso no tiene, ¿cómo se llama? No tiene como tal nación ni nacionalidad. Es un muerto que nace con la persona, que es donde la persona directamente se nace con ese ser, que es el escudo, es la protección, ¿me entiende? De ese espíritu hacia la persona, ¿me entiende? Sí. Porque tampoco no es un espíritu que está contigo, ni que se va para otra persona, ni nada por el estilo, sino es un muerto que nace con la persona. ¿Se podría decir que serían, como en el espiritismo, lo que son los guías espirituales? Bueno, yo te diría, de acuerdo a lo que se trabaja aquí en Santiago de Cuba, porque tengo que hablar porque cada tierra tiene su manifestación, claro, tiene su forma de lo que es trabajar y su definición sobre esa parte, ¿me entiendes? Sí. Pero nosotros acá en Santiago de Cuba, más bien no le decimos guía espiritual, sino el escudo, la protección, el muerto de labor, el muerto de batalla de uno. ¿Me entiendes? El muerto de batalla de uno, que nace con uno. ¿Me estás entendiendo? Porque las demás espiritualidades ya se van anexando a través que la persona va desarrollando, según, como se dice en la medicina, ¿no? Uno nace, se reproduce y muere. Según la persona va a través de los años, va desarrollándose, ya se van anexando distintas espiritualidades. Que acá en Santiago de Cuba, ¿me entiendes? El guía espiritual, nosotros le decimos más bien a un espíritu que ya puede ser o bien familiar, o bien eclesiástico, o bien algún arrimado por simpatía, ¿me entiendes? Pero no es un espíritu cualquiera, sino un espíritu de alta luz. Los escucho. Sí. Porque no todos los espíritus tienen la capacidad de guiar espiritualmente a una persona. Ok. ¿En qué sentido? Sí. En que hay espíritu
que aunque tengan, ejemplo, que te pongo hipotético, 120 años, ¿me entiendes? Ya decaído, ya de ya no existir como persona vive en la tierra, ¿me entiendes? Están materializados, son espíritus con falta de luz, ¿me entiendes? Que no tienen la capacidad de arrimarse a la persona como guía espiritual. Ok. En el muerterismo, ¿cuál es la forma en la que uno atiende a esta espiritualidad? El espíritu del alma. El espíritu del amor. Bueno, ahora yo voy a directamente dar lo que es mi criterio de acuerdo a lo que sé. De una manera u otra es a lo que, bueno, pude aprender o a lo que me guiaron, que muchos ya no están, otros están. E incluso le voy a decir que aquí la vía, primeramente, de cómo tú atender ese espíritu y de cómo llegar al consenso entre la persona y ese muerto de labor, ¿me entiendes? Primeramente, es un vaso de agua, una vela y las oraciones. Okay. Directamente. Esa es la primera base para tú ya directamente ir depurando ese espíritu. ¿Me está entendiendo? Porque acuérdate que de todo estamos hablando de lo como tal, el espíritu, que nosotros aquí le llamamos espíritu de labor, el muerto de batalla, que es el que nace con la persona. ¿Me entiendes lo que le estoy diciendo? Que no tiene que ser solamente africano. ¿Me entiendes? Okay. Puede ser un americano, que un chino, que un inglés, cualquiera. Como bien te decía ahorita, no, eso no tiene ni nación ni nacionalidad. ¿Me está entendiendo? Es específica. ¿Me entiendes? Cualquier espíritu que en ese momento usted nació y ese respiro, el primer respiro, desde ya de que usted nació, desde que su madre lo tiene, lo trajo al mundo, ya esa espiritualidad se apega a esa persona. Ese espíritu era. ¿Me entiendes? Sí, es sí. el espíritu directamente del amor. ¿Me entiendes lo que le estoy diciendo? Y bueno, dentro de esa acción, nosotros aquí en Santiago de Cuba y como en varias partes del país, a nivel nacional y internacional, nos guiamos por la doctrina espiritual, que la doctrina espiritual no es más que el libro de oración de Allan Kardec, o sea, el libro de las oraciones escogidas de Allan Kardec. Okay. ¿Me entiendes? Sí, sí. Ahí es la vida de uno, rezarle a sus espíritus para que se alimenten, ¿me entiendes? Sí, sí. Para que se fortifiquen espiritualmente, para depurar ese espíritu. Porque existe en ese libro una oración para corregirse de un defecto. Claro. ¿Me entiendes? Que es donde tú corriges ese espíritu. Buen Dios. ¿Me entiendes? Porque son espíritus que no están depurados del todo. Son espíritus que tienen una manera, ¿me entiendes?, de materializarse. ¿Por qué? Porque son espíritus que, como nosotros, por ejemplo, personas vivas que somos, esos espíritus también tuvieron vida en un tiempo atrás. Claro. ¿Me entiendes? Y no todos esos espíritus tuvieron la gracia o la suerte, por así decirlo, de que un ejemplo de algún familiar o algún conocido o cualquiera ha llegado a ellos, ¿me estás entendiendo? Desde ya del momento que partieron, ¿me entendiste?, hacia otra mansión, como decimos así nosotros, o hacia otra vida, ¿me estás entendiendo? No tuvieron el tiempo de lo que es su mueblería, de lo que es directamente la misa de los 3 meses, la misa de los 6 meses, la misa del año y sucesivamente. Que ahí es cuando el espíritu ya tú lo vas directamente en lo que es purificando y el espíritu va escalando. Va saliendo de la tiniebla. Va saliendo de la tiniebla. Va llegando a lo que es la luz directamente de los espíritus. Y bueno, la misa espiritual no puede faltar para esos espíritus. Porque todo el mundo no tiene la gracia de ser clarividente, ¿me entienden? Y todo el mundo tiene la gracia de oír el muerto, no todo el mundo, o sea, sabes que algo camina contigo porque o bien o te lo han dicho, o bien tú has sentido algo que no está en ti, o alguien que no ve, ¿me entiendes? O por sueño, pero tú tienes que saber cómo se llama esa espiritualidad, de dónde proviene esa espiritualidad.
¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Sí, sí, ¿Cómo sí. trabaja esa espiritualidad? ¿Me entiendes? Sí. Y que esa espiritualidad quiere que tú le pongas, ¿me entendiste? Para sentar, para crearle su base como espíritu, para que te responda. ¿Me entiendes lo que le estoy diciendo? Por eso a todo, la doctrina de nosotros se basa en que todo el media unidad, o todo el que de una manera u otra, por así decirlo, tenga una gracia espiritual, ¿me entiendes? Debe de asistir a los centros espirituales, que en algunos lugares se le llama lo que es escuelita. Por ejemplo, hay algunos lugares, pero nosotros aquí en Oriente como tal le llamamos centros espirituales. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Que es donde la persona va a desarrollar sus espíritus, donde se le manda a base a esa persona, donde se le manda a poner 3 vasos de agua, protector, guía y espíritus auxiliares. ¿Me entiendes? Fe, esperanza y caridad. ¿Me entiendes? Que ahí es donde asenta tu espíritu protector, el espíritu guía y todos los espíritus demás de la comisión que responde en los espíritus auxiliares. Ok. Ustedes como nosotros aquí mandamos 3. Ustedes en el muerterismo también tienen bóveda espiritual. Nosotros aquí en Oriente se trabaja lo que es espiritismo cruzado, ¿no? Ajá. Pero bueno, no como tal bóveda espiritual, sino lo que nosotros le llamamos altar escalonado, que es lo que trabajamos aquí, ¿me entiendes? El altar escalonado, un santo de bulto en cada escalón de ese altar, ¿me estás entendiendo? Tu cazuelita de muerto, donde ese muerto responde, donde ese muerto vive, donde la fundamentación de ese muerto responde, ¿me entiendes lo que le estoy diciendo? Sí. Y ya a través del centro espiritual, no es que ya llegaste a ese centro y ya usted va a recibir cazuela de muerto, ni que no, eso es a medida de que usted se va desarrollando, a medida de que los mayores de ese centro espiritual, de los espiritistas responsables, ¿me entiende? Vayan mirando la proyección, vayan mirando el desarrollo espiritual que va a la persona, entonces se llega a lo que es, bueno, vamos a envasar ese espíritu, o bien en un muñeco, o bien en una muñeca, vamos a hacer una formación espiritual para sentarle sus espíritus. Así es. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Y a medida, entonces, ya uno va desarrollando sus espíritus. ¿Me entiendes? Decía, ejemplo, mi madrina que me desarrolló muchísimo. Nosotros tenemos un cuadro espiritual muy grande. Decía mi madrina Nairi Bueno que nosotros en mediunidad tenía un cuadro, y no solamente en mediunidad, cualquier persona tenía un cuadro de espíritu muy extenso, y que tú podías tener el ejemplo hipotético que te pongo, 100 años de edad. Usted podía tener 100 años de edad que todavía uno no conocía su cuadro espiritual completo, porque uno nunca en esto dice estoy desarrollado, nunca en esto lo dice, ya llegué y terminé. No, eso nunca te muere y todavía no termina de conocer a tus espíritus, de conocer el cuadro de tus espíritus en general. ¿Me entiendes? Y entonces uno va desarrollándose y va directamente conociendo a sus espíritus, ¿me entiendes? Más allegado a la persona. A lo que más se manifiesta en el cuadro, a lo que más se manifiesta como Una pregunta. Ahorita comentas que uno no termina de conocer su cuadro espiritual. ¿En qué momento es lo adecuado o lo correcto para hacer una coronación espiritual? Teniendo cuáles ya definidos. Bueno, cuando usted tiene aquí, esto le hablo por lo que uno trabaja, cuando ya usted como media unidad tiene su protector asentado, ya usted conoce su protector y su guía, ¿me entiende? Y sus espíritus y su auxiliar, su espíritu como tal, o sea, su protector, su guía y su espíritu auxiliar. Entonces usted está capacitado para una coronación espiritual, para asentar esos espíritus que son lo que, según tú, en esa coronación espiritual, tú asentas esos espíritus, ya esos espíritus ya van hablando y van directamente incorporando a los espíritus del amor.
como tal, espíritu de amor, los animados por simpatía, los espíritus en general. Claro. ¿Me estás entendiendo? Que se le llama cordón. Cordón, claro. Comisión espiritual. Comisión espiritual. Perfecto, muy claro, muy claro. Tengo ahorita una duda que me surge con lo que ahorita estás comentando. En el momento que yo ya lo tengo definido, me hacen mi coronación espiritual, pero mi gusto, mi deseo es trabajar el espíritu y no trabajar ni el santo ni nada por el estilo. Yo con esta coronación yo ya puedo empezar a trabajar con mis espiritualidades, tanto para mí como para el prójimo. Sí, ahí está. Sí, ¿cómo que no? Sí, señor. Sí, señor, porque ya llegaste a la plenitud de lo que se quería con tu cuadro como tal espiritual. ¿Me está entendiendo? Ya tú estás capacitado, porque ya desde ahora en punto de que usted tiene ya formación espiritual, que usted tiene sus espíritus asentados, ya usted está capacitado para trabajar, tanto para llamar un protector, llamar un guía, llamar un auxiliar, llamar a su espíritu del amor, como ya le ahorita, que no podemos, tiene solamente que ser un africano. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Claro. Ya usted está capacitado, según dentro, sobre todas las cosas, sobre todo a lo que el muerto y a lo que sus espíritus como tal le tengan marcado, porque todo el mundo no nació. ¿Me entiendes? Para ser espiritista. Claro. Ni todo el mundo nació, ni todos los espiritistas nacieron para hay que evidencia, exactamente. Lo ponen en sueño. Exactamente. Todo el mundo no nació para trabajar muerto y ayudar a la humanidad. Así es. Hay quien no coge el muerto. ¿Me entiendes lo que le estoy diciendo? Sí. Muy claro. Por eso el espiritista tiene un tanto de probarse. ¿En qué sentido? Que todo tiene que ir a coalición con lo que le marcan sus espíritus. ¿Me entiende? Sí. Porque según la gracia que usted tenga, ¿me entiende? Hay quien Dios se lo dio todo, hay quien es clarividente, hay quien es orador, ¿me entiende? Hay distintos tipos de mediunidad. Hay quien es la transmisión del pensamiento, ¿me entiende? Hay distintos tipos de gracia espiritual, ¿me entiende? Y todo el mundo no nació, todo el mundo no nació para todo. Que eso es muy importante, hacerle ver a la gente que no todos van a montar, no todos van a escuchar, no todos van a ver, ¿no? Que eso es algo muy importante. Tengo otra pregunta. ¿Qué función tiene cada uno de estos guías que usted me está diciendo? El de labor, el guía, el de labor y el auxiliar. ¿Cuál es la función de cada uno de ellos? Bueno, el protector, primeramente, que es lo que uno más, sobre todas las cosas, aquí en esta tierra, siempre llama siempre ¿por qué? Porque ese espíritu, ya después de afianzado en tu cuerpo espiritual, ¿me entiendes? Es el espíritu que tú vas a llamar para una protección tuya como tal. Que no es para protección, un ejemplo, ni de un ahijado, ni de un hermano, ni de una madre, no. Ese espíritu es tuyo, es para la protección tuya como tal. Sí. ¿Me entiendes? Por ejemplo, se va a hacer una misa y uno llama al protector, ¿me estás entendiendo? Que ese espíritu llegue, se manifieste, ¿me estás entendiendo? Arturo. Sí, adelante. Todo está bien dentro de lo que es la pregunta. El protector, ¿qué sucede? Se va a hacer una misa. Se debe pasar protector, porque el protector es el encargado de alinear directamente su comisión de espíritu. En la línea, la comisión de espíritu. Es como el guía. Esa es la del protector, alinear su comisión de espíritu. El guía, usted está laborando. Inclusive usted está laborando en una acción de un recogimiento o algo así por el estilo, de una labor fuerte. Y usted inclusive está con su espíritu de labor, que no es el guía. Su espíritu, ya sea un chino, ya sea un indio, ya sea un africano, ya sea un congo, y usted está laborando con ese espíritu.
Sin embargo, sucede alguna situación dentro de esa situación con ese espíritu de labor y el encargado de resguardar tu carne, en ese momento es el guía. El guía se mete rápido. El guía se mete porque además de ser guía, el guía también tiene fuerza en muchos espiritistas para laborar también. Lo mismo para educar un espíritu, el guía, ¿entiendes? Conquista, es que conquista, es que guía a los espíritus directamente que tú vas a llamar, para manifestarte, para una situación X. ¿Me entiendes? Y entonces los espíritus auxiliares son los espíritus que en cualquier momento de la vida te sirven para un auxilio. También también puede llamarlo en una misa. Y mezclan y laboran también. Incluso los espíritus auxiliares están capacitados hasta de pasarte hasta un lado, hasta hacer nada. Dice auxilio, un auxilio que tú necesitas. En ese momento usted llama y trabaja a esa comisión y limpiar con auxiliares. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Otra cosa. Cuando tú vas a limpiar, porque tú limpias a la persona. Incluso otra cosa, que eso un tanto se ha perdido. Y no voy a decir que se haya perdido, sino que ya se ha dejado. Pero, ejemplo, que viene a coalición con esta parte de los espíritus auxiliares. E incluso, antes tú hacías, ejemplo hipotético, el último rezo, que es el levantamiento espiritual de ese espíritu por el cual usted va a levantar, esté evocando, que se evoca, que ya es un tanto se ha perdido, pero antes muchos los viejos lo decía que ese espíritu que tú levantas, ese espíritu que tú elevas, se queda en la comisión, se queda en la autoridad, se queda en tu comisión, se arrima tu cordón, se arrima tu comisión. Y fíjate, es un espíritu que tú nunca puedes y vas tú a hacer el levantamiento espiritual y se incorpora en una misión como espíritu auxiliar en un momento determinado de la vida, porque también te puede incluso hasta toparte en un levantamiento que es espiritual, te puede hacer el levantamiento que es espiritual, y en un momento determinado te encuentras en una misa, porque eso puede pasar, ¿me estás entendiendo? Y tu cuerpo, tu yo como tal, no te sientes como tal, que es lo que nosotros le decimos, que caemos en el vacío. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Usted llama ese espíritu y se mezcla. Se mezcla, se incorpora tu cuerpo. Y ese espíritu se manifiesta y viene a ayudarte. Por eso son los espíritus, ¿me estás entendiendo? Que no hacen de protector, que no hacen de guía, pero todos se arriman a los demás, que se arriman a la comisión auxiliar. Sí. Otra pregunta, en el momento que acudo yo a una misa, obviamente hay mucha gente que no ha ido a ninguna misa y no sabe lo que son unas misas, ¿no? Cuando la persona empieza a acudir a una misa de investigación, de acuerdo a sus vivencias, ¿cuántas misas más o menos una persona requiere para conocer como mínimo a su guía, a su protector y su auxiliar? Una misa de investigación. Una misa de investigación. Pero bueno, me la pusiste un tanto complicado. ¿Por qué sentido? Porque quizá a lo mejor esto que te voy a decir pueda parecer quizá un poco, vamos a decirlo así, como que un tanto dudoso. ¿A qué me quiero referir? Y quizás muchas personas lo tomen a mano. ¿Por qué? Porque todo el mundo no está capacitado para hacer una misa de investigación a profundidad con la persona. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Pero cuando usted llama a un espiritista capacitado, con un nivel de clarividencia profundo, ¿me entiende lo que le estoy diciendo? Con una misa de investigación que usted haga es suficiente. Claro. Que también luego viene la comprobación, ¿no? Que también ahí viene la comprobación, que cuando uno acude a alguna otra misa de investigación, tienen que salir esos
esos espíritus que ya se Claro, manifestaron. porque ahí es donde se busca la comprobación de lo que usted se le dijo Claro. y que esa persona no puede allí. Ahí es donde usted busca la comprobación de los espíritus. Sí, efectivamente, tiene que haber una comprobación. Claro, claro. Te hiciste tu misa con profundidad, con espiritistas facultativos para eso. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Y bueno, no estaría mal usted hacer otra misa con cualquier otro espiritista. Esa es para confrontar. ¿Me entiende? Pero ya esa ya es para una comprobación tuya como persona. Claro. En caso de que usted tenga duda. Claro. O ampliar, ¿no? O ampliar también el cuadro espiritual, ¿no? Sí, también. Todo cabe. ¿Me entiende lo que le digo? Todo cabe. Ok. ¿En qué momento los espíritus nos piden una representación? Bueno. Ya sea en una muñeca, en un vaso, en una cazuela de muerto, donde se diga. Ahí está. Según lo que el espíritu te marque. Porque no todos los espíritus de labores son para tener una cazuela de muerto. Ni todos los espíritus de labores son para poder basarlo en una muñeca, ni representarlo en un muñeco, ni porque he conocido a unos cuantos espiritistas muy buenos, con muy buen espíritu de labores. ¿Me entiendes? Que nada más que representan al espíritu de labores un vaso de agua. Y ejemplo, con un vaso de agua. Y un ojo de buey, una semilla de ojo de buey ya representaba mi abuela lo representaba. Y envasado. Una cazuelita aquí en el otro tiempo. Mi abuela representaba a su africana con una cazuelita así chiquitica. Y lo que la llenaba era el alcohol. Mira, te voy a poner ejemplo. Mi madrina, la más francisca, mi madrina Nairi, se representaba, o ella lo tenía representado, en una copa de agua con una piedra de centella. Esa era la base de centella. Ahí te representa. Ni cazuela ni nada de eso. Ahí te representa. Todos los espíritus no viven. Todos los espíritus no viven en casa. No viven en casa. Va a ser médico, no va a ser abogado, todo el mundo vino para hacer una. Y aquí no vino para hacer nada. ¿Me entiendes? Y no solamente te estoy hablando de espíritu, porque te voy a hablar de espíritu, porque ese espíritu era africano. Y sin embargo, en el vaso, su representación era una copa de agua y una piedra de centella. Claro, claro, no siempre tiene que estar representado en una imagen o en un muñeco o en un fundamento. No siempre. No siempre es así. Mira qué bonita. Esa es la muerta de él. Qué bonita. Esa es la muñeca de él. Luz para su espíritu. Luz para su espíritu. Se llama María Pela. Que nos irradie de luz y de energía para toda la vida. Que así sea, así sea. No, claro, eso es sumamente importante. Ahorita aquí en México principalmente, algo que ha causado mucha expectativa, enojo o molestia es la representación de muñecos de los empungos. Cosa que obvio no existe, ¿no? Pero realmente, ¿qué es lo que nosotros vamos a representar en muñecas o en un vaso o en una cazuela? Espíritus. El muerto de labor como tal. Exacto. Los espíritus de labor, que no necesariamente tiene que ser un muerto o un espíritu de labor. Claro. Porque hay muchos espíritus de labor que se arriman. Ejemplo, y viven y se anexan a esa fundamentación. ¿Me entiende lo que le digo? Sí, sí. Cuando en el muerterismo, nada de, no estamos hablando de reglas de palomonte ni nada de eso. Cuando es la parte del muerterismo, no necesariamente tú tienes que tener un solo espíritu de labor. Claro. Ahora, 2 y 3 y 4 y 10. Ejemplo hipotético que te pongo. Mira, De labor. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Veo cómo se purifica de esa y agua azúcar. ¿Me entiendes? Y no todo lo tengo representado, porque todo se anexa y hace base a una cazuela.
Todo lo de la Lo que sí puede pasar es de que tengamos un espíritu que tenga corriente conga o corriente yoruba, más no que sea el orisha y que sea el empungo, eso no es. Lo que sí es que tengan espiritualidad, que a lo mejor ese espíritu en algún momento fue consagrado en ocha o fue rayado en palo, ¿no? Y tiene esa manera de trabajar y se le facilita con esa corriente, más no quiere decir que tengamos a Yemayá en una muñeca o tengamos a Calunga en una muñeca. Ahí está, así mismo. El hecho de que esos espíritus de la Bori hayan sido iniciados cuando llevaron vida en una religión y vengan y se manifiesten parecido a esas formas en lo que fueron iniciados en un momento, no tiene que ver nada con que ahora el espíritu se manifieste y diga, no, tú tienes que tener una sopera de Yemayá y una para representar no. Ni representar a Yemayá ni en una muñeca, ni nada por el estilo. Eso es lo que hay que tener muy claro. Lo que nosotros representamos, si es que lo llegan a necesitar, son espíritus con corriente espiritual. Con corriente, que trabajan esa acción, que trabajan esa corriente. Pero no es que tú tengas que tener eso sí representado. Muy bien. Ahora, ya hablamos de lo que es la representación, ya hablamos de lo que es la manera en la que uno puede conocer su cuadro espiritual. Ahora viene otra pregunta. ¿Qué tipo de misas hay en el muerterismo? Bueno, está la misa, o sea, está el último rezo que le llamamos misa de levantamiento espiritual. Se empieza O sea, no le diga, que en realidad se llama último rezo. ¿Me entiendes lo que le digo? Se hacen los 9 rezos de costumbre y el 9º día se hace ya entonces el último. ¿Me estás entendiendo? Que es como tal el levantamiento de ese espíritu de la tierra. ¿Me estás entendiendo? Hacia el cielo, por la comisión que en ese momento tú evoques para levantar ese espíritu. Lo que podría ser una elevación espiritual. Elevación espiritual. Ahí está. Que son 9 días que hay que estar elevando el vaso para que en el 9º ya esté en la bóveda espiritual. Pero ha llegado el caso, ejemplo hipotético que te pongo, que ese espíritu por X motivo, por X razón, no se le pudo hacer los 9 días. Claro. ¿Me entiendes lo que le digo? Sí. Y ejemplo, fue que se le pudo hacer su misa. Esa misa le llamamos misa de levantamiento. Porque tú no puedes llamar a un espíritu que no se le haya hecho levantamiento espiritual. ¿Me estás entendiendo? Claro. Está la misa de coronación, que es la misa para sentar a tus espíritus, ¿me estás entendiendo? Para coronar esos espíritus, para emplazarlos, ¿me estás entendiendo? Sí. Y está la misa de investigación, para investigar tu cuadro espiritual, para investigar algo específico o una problemática específica que usted tenga, ¿me estás entendiendo? Claro. Que necesite la voz y el recurso de los espíritus y que hay investigaciones, ¿me entiendes? Sí. ¿Me entiendes lo que le digo? Está la misa que acá le llamamos misa o recogimiento, o misa con hilo de recogimiento, ¿me estás entendiendo? Que es la misa que se hace, que más hay sobre todas las cosas, más abunda en esa misa lo que es el espíritu africano, porque es el espíritu que se encarga de recoger todo lo negativo, ¿me estás entendiendo? De recoger cualquier fenómeno que hay en tu vivienda o en cualquier parte que pueda haber, ¿me estás entendiendo? Claro. Normalmente esta misa se hace en la casa de la persona afectada o la persona que quiere hacerse el recogimiento, supongo. Ahí, en su casa. Sí, claro, para limpiar ahí cualquier energía negativa que haya y todo esto. ¿Me estás entendiendo? Y está la misa de vocación, que es el espíritu, ¿me estás entendiendo? Que es el espíritu que se hizo todas las misas, ¿me estás entendiendo?
se le hizo su 9 días, se le hizo su misa de 3 meses, se le hizo su misa de 6 meses, se le hizo su misa del año, ¿me estás entendiendo? Ahí es cuando le llamamos la misa de vocación. ¿Por qué? Porque ese espíritu, ¿me estás entendiendo? No se le violó ningún paso, ¿me estás entendiendo? Claro. Se le hizo toda su misa de acorde con el tiempo directamente decaído, ¿me entiendes lo que le estoy diciendo? Sí. Y ya la misa del año se convierte en misa de vocación. ¿Por qué? Porque ya ese espíritu está preparado para llegar a la tierra y hablar con su familia, de manifestarse con su familia. Ok. Ahora, ¿hay algún, me preguntan, ¿hay alguna misa donde uno pueda tener comunicación con sus muertos, o sea, con sus familiares difuntos? La misa de vocación es la misa de vocación. Ok. Que cuando tú hables ese espíritu que encala en ti como media unidad o como espiritista, ¿me estás entendiendo? Sí. Porque no todos los espiritistas nacieron para hacer espíritu, ¿me entiendes lo que le estoy diciendo? Es otro don que un don muy grande, que todo el mundo no lo tiene, ¿me estás entendiendo? A ver, en algunas partes, por lo menos de aquí de Cuba, no se conoce eso, ¿me estás entendiendo? Pero aquí, por lo menos, lo que es la parte de Oriente, sí se conoce lo que es la misa de vocación. Aquí sí se trabaja lo que es la misa de vocación. ¿Por qué? Porque conquistamos ese espíritu. ¿Me entiendes? Bajamos ese espíritu que se proyecta en el cuerpo de uno para que hable con sus familiares. Claro. Claro que eso no es que el espíritu vaya, no, el espíritu tiene que dar fe, tiene que dar prueba. ¿Me estás entendiendo? De que el espíritu familiar. Exacto. Hacer comprobaciones, ¿no? Claro. Ok, ahora claro, un espíritu. me gustaría escuchar. Claro, porque un espíritu. Dime. Familiar. Un espíritu familiar. Que tú le vayas a hacer la misa de vocación. ¿Me entiendes? Siempre y cuando usted no haya violado ningún paso espiritual de ese espíritu. O sea, usted siempre se haya mantenido haciéndole misa a ese espíritu. Usted puede llamar a cualquier espiritista a que le haga misa de vocación, que llame ese espíritu, que no lo conozca. Y ese espíritu tiene que venir llamando, tiene que venir dando pruebas a los familiares. Sin conocer personas. Sin conocer. Claro. Una pregunta, aquí ya es algo más personal para cada uno. ¿Cómo cada uno entró al muerterismo? Bueno, te nace también. Para eso se nace. Ok. Para eso se nace. Definitivamente para eso se nace. Hay que nacer. Para tú trabajar el muerto, usted tiene que nacer con eso. Que eso no son cosas de que tú lo vas a buscar, ni de que tú vas a acudir a una persona para que no. Eso nace, eso ya desde que la persona nace, que ya la persona va desarrollando y va teniendo cierto criterio de lo que es la vida como tal. ¿Me estás entendiendo? Eso llega solo, eso baja solo, eso es lo que le decimos. A eso es lo que le decimos. Como tal, proceso espiritual. El proceso espiritual, eso es lo que llamamos proceso espiritual. ¿Me entiendes? Que va por la calle de momento y se te apodera una influencia, se te apodera el muerto. Tengo una fiesta, ¿entiendes? Está en una fiesta y se apodera el muerto y empieza, por ejemplo, el muerto empieza ese proceso espiritual que se manifiesta de distintas formas. Porque este proceso espiritual que tú dices, bueno, hay personas que se han enfermado hasta de los nervios. En el proceso espiritual, que a medida que van desarrollando esos espíritus, es que van mermando y ya se le va quitando, se va calmando. A lo que se le dice el centro espiritual. Ya a medida de que, como bien ahorita hablábamos, lo que es el centro espiritual, ¿me entiendes? Que eso te ayuda también a que esos espíritus cojan un nivel y se alineen. Cuando se alinean a tu cuadro. Ya cuando esos espíritus están alineados, entonces vamos y acudimos a lo que es la misa de conocer. Ok, en tu caso, Santiago, ¿cómo fue este proceso? O sea, empezaste a sentir cosas, ver cosas, alguien te dijo, ve con un espiritista, vete a un centro espiritual. Yo nací, me crié prácticamente yo nací y me crié prácticamente con mi abuela, mi papá, mi mamá. Y entonces, al frente de mi casa,
había, porque mi mamá no es religiosa, mi mamá no era nada de esto, mi mamá no creía en nada de esto. Mi mamá incluso pertenece a lo que es iglesia de cristiana, ¿me estás entendiendo? Sí. Mi abuela fue religiosa y cambió y se metió a lo que es el cristianismo y todo eso, ¿me entiendes lo que le estoy diciendo? Sí. Pero frente de mi casa desde muy niño se hacía actividades religiosas. Vivía una espiritista que era mi madrina, que fue la que me desarrolló, que se llamaba Anaí Bueno Miñani. Y al lado de ella vivía otro espiritista que también era santero, difunto César Francisco César Sánchez Carrión, ¿me entiendes? Que era también muy buen espiritista. E incluso mi madrina Anaí, que es esa señora que te estoy hablando, que vivía al frente de mi casa, lo desarrolló también y lo vio cuando él era niño. Y entonces, cada vez que se hacía actividades religiosas, acá nosotros le llamamos lo que es el bembé, el toque de tumba, le llamamos aquí lo que es el bembé, a los muertos, y eso siempre me llamó la atención desde muy niño. Y te estoy hablando, yo tendría unos 5 o 6 años. Siempre todo eso me llamó mucho la atención. Y bueno, hay veces que incluso hasta me le escapaba a mi mamá, mi abuela, porque no querían que yo fuera para esos lugares, y yo me iba. Y entonces, en una actividad religiosa, estando yo muy niño, yo tendría unos 7, 8 años, quizás 9 años. Entré en un trance, en una actividad religiosa. Entré en un trance espiritual, donde cuando vine en sí, mi madrina, todo el que estaba allí, me aconsejó, me entiende lo que le estoy diciendo, pero mi proceso espiritual sí fue un poco complicado. ¿Por qué? Porque yo no tenía, o sea, mi familia a mí nunca me apoyaron en lo que es este campo, ¿me estás entendiendo lo que estoy diciendo? Y entonces yo tuve hasta, me atendieron hasta con el psicólogo, mi familia, ¿me entiendes? Porque al ellos pertenecer a esa religión, no entendía muchas cosas, ¿me estás entendiendo? De por qué yo me iba pasando con la escuela, ¿me estás entendiendo? Yo entraba en trance espiritual, ¿me entiendes lo que le estoy diciendo? En una fiesta, en el barrio, ¿me estás entendiendo? Y yo creo que yo lo que hacía era fugarme, me fugaba, como decimos aquí. Me fugaba y me le iba a mi mamá, y cuando miraba que ellos estaban durmiendo y eso, y me iba para todos esos lugares. Y poco a poco fui desarrollando mis centros espirituales, fui yendo a misa, ¿me entiendes? Fui yendo a centros espirituales, me metía más para abajo de mi casa, que vivía una espiritista aquí en Santiago muy famosa, la difunta Mayella, Lourdes Beltrán. Me metía mucho aquí también, que ella me ayudó muchísimo. Yo ya tantas cosas que sé y me he podido desarrollar en este campo, se lo debo también a ella. ¿Me entiendes lo que le estoy diciendo? Me metía también en casa de un espiritista muy famoso cerca de aquí de mi casa. ¿Me entiendes? Bernardo Jovan, dice Hernando, también un buen espiritista. ¿Me entiendes lo que le estoy diciendo? Y todos ellos me fueron guiando y me fueron siempre por detrás de la cortina, como decimos aquí, porque mi familia no quería. Ya cuando ya yo alcanzo lo que es la edad de 15 años, ¿me entiendes? Ya era demasiado. Ya el psicólogo, hasta el mismo psicólogo decía que ya lo que yo tenía no era de la medicina. Ajá. ¿Me entiendes? Ya era ya esa de espiritismo, ¿me estás entendiendo? Y entonces, bueno, ya mi familia, mi papá, mi mamá, mi abuela, ya entonces ya fueron lo que es cediendo. Ya me fueron ya dejando, una vez más que otra yo iba, ya no se metía en nada, y entonces fui lo que desarrollando espiritualmente, hasta que ya, bueno, decidieron hacerme lo que es coronación espiritual para acercarme a mis espíritus. Y ahí fue, bueno, donde empecé, porque me hicieron mi coronación espiritual. Me estás entendiendo, lo primero que hice fue llevar 9 días de un espíritu para hacer los rezos de los 9 días, ¿me entiendes? Y entonces me incorporé al último rezo, hice mi primer levantamiento espiritual, pero bueno, yo tenía ya mis espíritus asentados. Claro. ¿Me entiendes? Y bueno, ya fui y voy todavía, porque uno todavía no termina de desarrollar esto. Claro. Entiendo lo que le estoy diciendo. Y para Dios, todo el mundo es igual. Aquí no hay nadie ni más grande ni más chiquito. Aquí para Dios, todo igual. Como decimos aquí, Dios mide a todo el mundo con la misma vara. Y fui entonces entrando y fui desarrollando, gracias a Dios le doy, de la edad que tengo, que soy bastante joven, la dio y a los espíritus, a los muertos, le agradezco que me hayan dado la oportunidad de conocer a varias personas, me están diciendo que ya hoy
no existen, ya hoy están en el otro mundo. Y así fue como empecé este campo, y a Dios le doy la gracia. Muchas gracias por compartirlo. Madrina, ¿cómo fue su desarrollo? ¿Cómo fue su desarrollo espiritual? ¿Cómo inició en todo esto? ¿Cómo yo inicié esto? Ajá. ¿Cómo iniciaste así? ¿Cómo tú iniciaste? Bueno, jovencita niña, mi generación completa pertenece a este campo espiritual. Ya todo ha muerto, nada más que quedo yo ya, y ya estoy hasta vieja, siguiendo batallando, y aquí yo, con lo mío, hasta ahora son 67 años para 68. ¿Ya me entendiste, amores? Sí, sí, sí. ¿Y cómo fue su primera experiencia con los espíritus? ¿Cómo se sintió? ¿Cuál fueron sus primeras percepciones? Muy bien, me fui desde niña, joven, a una tumba que se estaba dando de Bembé. Yo soy sabanera de allá del campo. Y allá los muertos me sorprendieron, ya tú sabes. Me tiraron. Me tiraron y ya por ahí se fue hasta que hice mi coronación. Llevé todo lo mío como a mi paso, todo. Del tiempo de antes, no de ahora lo que se vive. Yo soy de la antigüedad vieja. Ajá. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Y hasta ahora sigo machacando ahí. Con los mismos estoy aquí en la tierra. Así es. Así es, qué bueno. Ya, qué bueno. Padrino, ¿cómo fue su desarrollo? Su iniciación dentro de todo este muerterismo. Me recuerdo yo, mi desarrollo espiritual fue, vaya, yo empecé, tenía 13, 14 años y sí me ponían a rezar obligado, mi bisabuela, porque yo viví mucho con mi bisabuela, que era espiritista. Pero por la edad que tenía, muchas veces no le ponía mucha atención. Pero a mí sí, el muerto me cogió en la calle y en una cosa que le decían aquí bailes populares, me cogió unas cuantas veces en la calle, que me llevaban para mi casa, inclusive personas que me podían ver conocido, y llegaba a la casa sin saber ni quién me había llevado, ni dónde me llevaron, ni dónde estaba, hasta que yo no resonaba, que me daba cuenta que estaba en mi casa. O sea, yo pasé proceso espiritual. Yo pasé proceso espiritual desde muy joven, desde muy niño. Pasé proceso espiritual. Y ahí entonces, bueno, ya mi abuela me empezó a obligar a rezar en su centro espiritual que tenía. Y ahí me empecé a rezar, ella me obligaba a leer el libro. Y ahí inclusive me fui familiarizando con lo que es los rezos, la oración, me fui familiarizando. Y inclusive empecé a creer un poquito, un poquito más, ya hasta que me hice espiritista. ¿Y cuál es lo que más le enorgullece a cada uno de ustedes el ser espiritista? Bueno, el espiritismo es como yo te digo a ti, ¿verdad? El espiritismo es lo divino del Santísimo. Eso es lo divino del Santísimo. Es pie y cabeza, como yo te he dicho a ti, es los pies y la cabeza de la regla Palomote y de la regla otra. El espiritismo lo mismo te habla dormido, que te habla caminando, que tú te hablas sentado, el espiritismo es lo más grande que puede existir dentro de lo que es la religión sin ser religión, como te he dicho. Así es. Para usted, madrina, ¿qué es el máximo orgullo que le da ser espiritista? Ser muertera. Bueno, para cuando yo llevo mi espiritismo, desde que yo tengo uso de razón, me gusta mucho el espiritismo, rezar, llamar a mi protector, mi guía, mi auxiliar, y batir mi corriente. Claro. Y para ti. Ay, bello. Eso es lo mío, que ese es lo que me orgullece a mí, que cuando me paro en una bóveda espiritual, abro mi corriente.
Así es, así es. Y para ti, Santiago, ¿qué orgullo tienes en ser espiritista? El orgullo mayor que yo tengo de ser espiritista, ayudar a la humanidad. Ayudar a la humanidad. Y que usted vaya pasando por cualquier lugar o se encuentre en cualquier lugar y que le diga, ay, mire lo que usted me hizo, qué lindo quedó, o resolví mi situación, usted me ayudó, usted me prestó el auxilio y me ayudó a salvarme. ¿Entiendes lo que le digo? Sí, sí. Ese es mi mayor orgullo, la verdad. Muy bien. Ese es mi mayor orgullo, ¿verdad? Porque nunca pensé que Dios me fuera a dar esa gracia tan linda. Que yo la veo. La veo que eso es lo más grande en la tierra que Dios ha podido dar al ser espiritual. La verdad. La verdad. Así es, así es. Ahora vamos a tocar ahorita un tema que se habló hace ratito, pero no profundizamos. La cazuela de muerto. ¿Qué es la cazuela de muerto? Bueno, para mí la cazuela de muerto es la base, es la fundamentación de un espíritu de labor por el cual más, por lo que esa cazuela representamos como tal a lo que es la naturaleza. Lo que es la naturaleza muerta, lo que son los palos, lo que es la tierra, lo que es la piedra, todo natural, ¿me entiendes? Sí, sí, las aguas. Todo eso, la cazuela de muerto no es más las aguas, ¿me entiendes? La cazuela de muerto no es más que la naturaleza como tal, ¿me entiendes? Es donde fundamentamos ese muerto, las herramientas, ¿me entiendes? Que le ponemos ese muerto de fundamentación, ese muerto de labor para que evolucione, para que trabaje, para que te ayude, ¿me entiendes? Así es. Y bueno, una forma de como decir, un ejemplo hipotético que te pongo, como decir la casa del muerto. Ahí es donde el muerto irradia su poder, su fuerza. Ahí es donde está la fuerza del muerto, ahí es donde está la espiritualidad de ese muerto que tú llevas esa cazuela. Exacto. ¿Me entiendes? Ahora, ¿qué espíritus son los que se les manda o que mandan ellos que sean representados en una cazuela? Puede ser cualquiera o hay algunos que tengan que tener alguna corriente especial o específica. Los espíritus de labor. El espíritu de labor. Ahora, como bien te decía ahorita, acuérdate que te decía que todos los espíritus de labores no van a cazuela de muertos. Así es. ¿Me estás entendiendo? Dependiendo a lo que te marque ese espíritu. Porque hay espíritus que para completar la obra como espiritista que eres, te piden esa cazuela de muertos, es para complementar tu obra, para completar. Pueden vivir unos cuantos. ¿Me estás entendiendo? Uno que fundamentalmente, que es que vive en la cazuela, que te la pide y lo demás. Arturo, te voy a poner un ejemplo hipotético del espíritu de labores, como te está hablando aquí el hermano Santiago. No existe nacionalidad para el espíritu de labores, puede ser de cualquier nacionalidad, congo, africano, de aquí y allá. Por ejemplo, aunque nosotros tengamos distintas culturas, tú puedes tener un espíritu de labor mexicano. Claro. Y el que labora, y el que limpia una gente, y el que limpia una gente, y el que pone una obra. No tiene que ser africano solamente, no tiene que ser congo, no tiene que ser chino, no tiene que ser indio. Puede ser un haitiano, Un inglés, puede ser un inglés, un jamaiquino. Eso no tiene ni nación ni nacionalidad. Y sin embargo, cuando esa corriente de ese espíritu se le mezcla en su organismo, usted inclusive hace acciones de esa nacionalidad, de ese espíritu que usted le conoce. Claro. Porque el espíritu de labor puede ser de cualquier nacionalidad, Arturo. Claro. El espíritu que recoge, el espíritu que limpia, el espíritu que inclusive a veces reciben las obras, mandan las obras. Así es. Son los espíritus de labores. Y así mismo. Ahora, ahorita El espíritu de labores. dígame.
El espíritu de labor dentro de una comisión, ya cuando sea para elaborar, que sea lo que él cruce, es lo máximo directamente dentro de esa situación. Espíritu de labor. Ok, las personas que tienen la gracia y el don de ser montadores o ser bajadores de esta espiritualidad, es el espíritu de labor el que se está manifestando. Son los espíritus de labor. Sí. El espíritu de labor. El que labora, el que despoja, el que limpia. Ok. ¿Qué se monta? El que se monta fuerte en el cuerpo, chévere. El que se monta. ¿Me entiendes? El caballo de batalla. El caballo de batalla. Caballo de batalla. Ahora, ¿esta cazuela para qué puede ser utilizada? Para todo, para todo. Limpiezas, despojos, atención. Limpieza, despojos, para obra, para todo. Para salvar, para el bien y para el mal. Ya. Así es, así es. No, porque así. Hay quien la utiliza para el bien solamente, hay quien lo utiliza para el mal solamente, hay quien lo utiliza para el bien y para el mal. Qué bien, me recuerda a pegar. ¿Cómo que está pelado? Ahora, esto hacen una pregunta aquí. Si tengo una espiritualidad monja, ¿cómo ella, siendo religiosa, esta espiritualidad, participa en todo esto del espiritismo? O sea, obviamente esa yo creo que es como una duda que tienen en la cuestión religiosa, creencia católica, donde pues ellos están en contra de esto. No se entendió el toro. A ver, preguntan que si tienen un espíritu monja en su cuadro espiritual, ¿cómo es posible que ese espíritu se manifieste en una misa espiritual si no es, si van como que llamémosle un poco en contra de la creencia católica? ¿Me explico? Ahora le voy a decir. Sí, ahora le voy a decir. Le voy a hablar por ahí nada más. Una cosa es la vida material y otra cosa es la vida espiritual. Ah, che, exactamente. Luz, padrino, luz. Una cosa es la vida material y otra es la vida espiritual. Hay espíritus de monja que delante de una bóveda espiritual ponen su fluido espiritual muy lindo y muy bello y muy fuerte. Claro. Porque una cosa es como la vida espiritual y otra la material. Claro, la vida material está amarrada o forzada bajo normas y reglas, ¿no? Y obviamente ya en el lado espiritual ya no, ahí ya emanan su espiritualidad. Bajo el mandato del Santísimo. Así es. Que el que pone y dispone como espíritu a la misión que usted va a ejercer como espíritu. Así es. Así es, así es. Y ahorita comentaron algo muy importante, no porque uno haya sido cubano o haya sido mexicano o de cualquier otro país, no tiene, ustedes acaban de decir algo muy cierto, la espiritualidad no tiene nación y raza, ¿no? No tiene nacionalidad, para nada. No tiene nacionalidad. Y aquí hay algo importante, la espiritualidad siempre se va a entender con la media unidad, ¿no? Con el medium, que en este caso, si es chino, va a hablar español, no forzosamente tiene que hablar chino. Así mismo. Hay quien habla chino. Y hay habla chino. Cuidado. Y hay, cuando le llega ese fluido magnético espiritual, hay momentos que ese mismo fluido magnético espiritual les transmite palabras de su idioma y en ese momento en que está cansado lo habla. Claro. Y la habla. Claro, que son las comprobaciones. Pero ahora, otra cosa. Eso también está en dependencia de por dónde haya transitado ese espíritu. Porque ejemplo hipotético que te pongo. Tú tienes un espíritu, ejemplo, de labor que un haitiano. Ejemplo que te pongo. Pero ahora
y la procedencia de ese haitiano. A lo mejor ese haitiano en un momento determinado de su vida aprendió a hablar español. Y transitó por Colombia, por Puerto Rico. Y cuando llega a la tierra se manifiesta lo mismo, habla español, pero con palabras también. Palabra haitiana también, claro. Y mezcla el haitiano con palabra española. Y a lo mejor es un espíritu, ¿me entiendes? Que nunca conoció cuál era el lenguaje español y no lo metieron. Y viene hablando entonces. Así es. Digo, está arriba del puerto. ¿Entiendes? Eso también está en dependencia de lo que, por lo que haya transitado esa espiritualidad cuando llegó de la calma. Claro. Ahora, estos espíritus, que viene siendo el espíritu, el muerto de batalla, los espíritus de labor, auxiliar, el guía, estos espíritus llegan a veces a transmitir su forma o su estilo de vida en nosotros como espiritistas. Pueden influir acciones de uno, pueden influir acciones de ese espíritu que cuando uno nace se apoderan de uno, pueden llegar en nosotros a tener acciones que tuvo ese espíritu cuando estaba en vida. Llegó de la calle. ¿Cómo que no? Supongamos que tengo yo una monja y yo tengo como que mucha cercanía con los rezos, mucha cercanía con ir a la iglesia. Con lo que es catolicismo. Exactamente. Y si tengo a lo mejor un indio, pues obviamente tengo como cierta cercanía o cierta afinidad con esas creencias o esa manera de pensar. Sí, rasgo de ellos. ¿Cómo no? Es un rasgo porque tú tienes un espíritu que está al pie de ti. Claro. Ahora sí que se podría decir que ellos están viviendo en vida lo que con nuestras energías y nuestra fuerza, ¿no? O sea, creo que es ellos dan, nosotros les damos, ¿no? Con nuestra carne, Con nuestra carne. Ahora, que hay espíritu también de labor, ¿me entiendes? Que están anexados, ¿me entiendes lo que te digo? Que te llevan a un punto, fíjate, que te llevan a un punto que no es el más adecuado ante la sociedad. Ejemplo, hay espíritus que nunca se pusieron ropa. Mi espíritu de labor fue un muerto que fue sin ropa, pero nunca se puso ropa, siempre se tapó con bejuca. Y cuando yo empecé a trabajar ese espíritu en los centros, yo me quedaba sin ropa. ¿Me entiendes? Pero creo que sirve para eso la oración, para corregirse de un defecto. Para corregir un defecto. Ese espíritu tú tienes que corregirlo. Claro. Así mismo. Porque cuando tú vas a pasar ese trance, tú no puedes quedarte sin ropa. Ejemplo, que te pongo. En un lugar, en una actividad, ¿me estás entendiendo? Que hay personas mayores, que hay personas, ¿me estás entendiendo? Adultos, que hay personas ya adolescentes, que hay niños, ¿me estás entendiendo? Tú no puedes llevar esa espiritualidad, ¿me estás entendiendo? A que te lleve a ese borde. Claro, mucha oración para corregir, mucha oración. Corregirse el defecto. Hay que corregirse. Te hace mucho también para tú corregir a un espíritu, leyendo sanación, te mandaban a poner lo que es un paso de la con la cruz de Jehová. y con la cruz de con la cruz de Jehová. Con la cruz de Jehová. La cruz de Jehová. Algo de Dios. Claro, ya. Claro que estábamos hablando ahorita. Antes el principiante de los centros, cuando empezaba se le mandaba a hacer un vaso de agua de azúcar prieta, ¿me entiendes? Con una vela de cera adentro y ponerle un rincón en el piso a nombre de tu espíritu de prueba. Que todo fluimos con el espíritu de prueba. Todo el ser humano tiene Es el que nos conlleva, ¿me estás entendiendo? A distintos puntos engorrosos en la vida. ¿Me estás el entendiendo? espíritu de prueba. A ver, cuénteme más acerca de ese espíritu de prueba. Bueno, el espíritu de prueba es un espíritu que eso lo tiene todo el mundo. No es un espíritu que se quita, no, porque ese espíritu nace con la persona, como decir el encarnado, ¿me entiendes? Ese espíritu, ¿me entiendes? Te conlleva a distinto, ahí es donde va la reencarnación, es donde le llamamos reencarnación, es el espíritu de prueba. La reencarnación. Ejemplo, tú estás, hipotético que te pongo, en un grupo como estamos nosotros. Y a lo mejor uno se queda así y dice, ay, yo
me han hecho la idea como de que esto yo lo he vivido, o como de que eso le pasa a todo el mundo, que tú no conoces a nadie. Hay veces que tú entras de momento en un trance y tú dices, coño, esto yo lo he vivido. A mí me ha dado la idea que hay lugares en México que yo lo he vivido. Y ese es tu espíritu de prueba, la reencarnación tuya, que ya yo había caminado. la reencarnación tuya, que es el espíritu de prueba. ¿Me estás entendiendo? Él es el que te conlleva a toda esa serie de cosas. Como también hay espíritu, hay reencarnación como tiene, que un ayer, ejemplo hipotético que te pongo, murieron bajo una muerte turbulenta, o se mataron, ¿me estás entendiendo? Se asesinaron ellos mismos, Sí, sí. ¿me entiendes lo que te estoy diciendo? Y ese espíritu de prueba tú también lo tienes que llevar a una depuración. Porque hay personas que tú dices, bueno, está muy bien, de las 11 de la mañana se han quitado la vida. Y tú dices, bueno, ¿por qué? Si han estado bien. Y hay quien dice, no, le mandaron un fenómeno o le hicieron un trabajo. Y no, hay ese tú el mismo espíritu de prueba que te lleva a eso. Te conlleva eso. Y se te mete aquí, se te mete aquí. Voy a hacer esto, voy a hacer esto. Ese es el espíritu de prueba. Por ¿Se eso podría decir que es mataba. como un espíritu negativo? Es negativo. Es negativo. El Porque que te empieza a hacer cosas que no debes de hacer. Pero nace con la pero persona. hace con la persona, ese estoy encarnado. Por eso ese espíritu se ponen cosas que hay que ponerle. ¿Para qué? Para purificar, para que no te lleve a toda esa serie de cosas morosas en la vida. Claro. Es por eso que está el yin y el yang, ¿no? Está en otras creencias, está el yin y el yang, lo bueno y lo malo, la noche y la luz, ¿no? O sea, ese espíritu que también está con nosotros, que estamos nosotros tratando de que no nos domine y que no nos haga ser como ellos son, ¿no? O sea, tenemos, se podría decir que es la prueba que nos pone Dios para decir, no seas como este espíritu. Ahí está. Que podría ser, llamémosle como el karma, ¿no? Es el espíritu kármico que nos hace que seamos desobligados, que caigamos en la bebida, que seamos agresivos, que nos alejemos de la fe, que dudemos. Que seamos de cuidado, que no nos interese nada. Ese espíritu Que no queramos a nadie, ¿me estás entendiendo? Ese sí, se proyecta de distintas formas. Según lo que vivió ese espíritu, porque fue un espíritu que existió también. Claro. Y que por algo Dios nos lo puso, ¿no? Porque es nuestra prueba final. Vencemos a todo eso negativo y le damos fuerza y fortaleza a los espíritus de luz, que es el guía protector y auxiliar, ¿no? Ahí está. Que son espíritus que se apegan a la persona, pero que nunca, después de espíritu, fueron a lo que es lo que llevaron en su vida. la luz espiritual. ¿Me está entendiendo lo que te estoy diciendo? Son espíritus que siempre se quedaron atrasados. En la Siempre se quedaron en la tiniebla. siempre. Nunca llegaron a alcanzar la luz ni nada. Y son espíritus que como decirle, los espíritus que vagan. Ahí siempre transitaron en la tiniebla siempre. Pero ya desde que tú naces, ese espíritu se te apega. Pudiera yo entenderlo de esta manera, que ese espíritu se va a ayudar, la ayuda somos nosotros de ese espíritu para ayudarlo a evolucionar, ¿no? Con nuestras buenas acciones. Nuestras buenas acciones, poniéndole el asunto a esa situación, pensando 16 veces o 16 veces que se va a hacer en la tierra y que no se va a hacer. Eso ya cuando tú coges fortaleza espiritual. Claro, hay muchas cosas ahí que van tomando sentido, ¿no? Y que obviamente pues solamente hablando, teniendo estas pláticas, uno puede llegar a esa profundidad, ¿no? Entender muchas cosas de por qué somos de determinada manera. O por qué accionamos de determinada manera. Ok, ahora, en el momento que muere un espiritista, ¿hay algo que se haga para este espíritu que murió, que se dedicó a la espiritualidad, al muerterismo, que bajaba muerto? Como todo una persona normal. Son 9 días, todas sus misas, ¿me estás entendiendo? Porque aunque hayan sido espiritistas, ¿me estás entendiendo? Fueron espíritus, fueron personas como tú y como yo, los que tuvieron una gracia, ¿me estás entendiendo? Claro. Y ya después de muerto, tú tienes que ayudar a ese espíritu. Y hacerle toda tu evolución. ¿Me estás entendiendo? Tú tienes que brindarle la luz a ese espíritu.
Porque era como bien ahorita te decía el padrino, una cosa es la vida material y otra cosa es la vida espiritual. Claro. Aquí preguntan, ¿por qué hay los espíritus que tiene la persona, ya sea el de labor, ya sea el guía, ya sea el auxiliar, nombres como Tan José, Tan Francisco, no sé, nombres que se repiten tanto, María, María Francisca, Francisca? ¿A qué se debe que haya tantos nombres tan repetidos? Mira, ahí lo puedes atrás. Mira, mi ahijado, sobre los nombres de lo que es José, Francisco, Nazario, José, Francisco, Julián, Manuel, Tomás. Déjame decirte que aquí, por lo menos en Santiago de Cuba, existen todo tipo de nombres de africanos. Aquí hay quien tiene africano o muerto de labor que se llaman Tomás. Aquí hay quien tiene muerto de labor que se llama Manuel. Aquí hay quien tiene muerto de labor que se llama Ramón. Aquí hay quien tiene muerto de labor que se llama Nazario. Aquí hay quien tiene muerto de labor que se llama Francisco, se llama José. O sea, por lo menos aquí en esta zona existen distintos tipos de nombres los muertos de labor. Ejemplo, te voy a poner Simón Congo. Mira, el de ella es Simón Congo. El mío es Simón Congo. El africano, María Reina, a Francisca, Marrufina. Mira, el mío es Moisés. Mira, yo también tengo un muerto que se llama Moisés. Tengo un muerto que se llama José, tengo un muerto que se llama Francisco. Tengo una muerta que se llama Francisca. Tengo un muerto que se llama Lorenzo. ¿Me entiendes? Yo tengo un muerto que se llama Santa. Yo tengo Moisés. Yo tengo una muerta que se llama María del Pilar. Yo tengo un muerto que se llama Martín. Tengo por ahí un Juliancito. Sí, Pero aquí los nombres, aquí hay quien tiene Tomás, tiene Manuel, tiene Ramón, el difunto Tomás, el para Ramón, coño. Me vino a la mente, Juanito, Mira, el muerto de María no se llama Sabipú. Basurita, Felipe. O sea, aquí para esta parte de esta tierra, no existe tanto. Y donde existe mucho eso, Arturo, sin menospreciar ninguna provincia de mi tierra, es en La Habana. Pero para la parte de esta no existe mucho eso. Ahora, otro ejemplo, porque bueno, hay también distintas variantes. ¿En qué sentido? En que una cosa que tenemos que tener claro. Ejemplo hipotético que te voy a poner. Tú tienes un muerto que se llama Manuel, pero se llama Manuel para ti. ¿Me entiendes lo que es el instrumento de ese muerto? Pero para el mundo se llama para Francisco. Claro. Sí, porque obviamente es una manera de protegerse a sí mismo, ¿no? Ese espíritu. Ahí está. Sí, también. Ya, para que no le lleven su rato, para que no le cojan el miedo, porque hay muertos que son así, que son recelosos, que no le dan su nombre a todo el mundo. Claro, y es mejor llamarlo como se llaman 1000 y así tú sabes a quién le estás hablando, ¿no? Para no dejar rastro a nadie. De la difunta Melania, cuando llegaba a la tierra, yo me llamo como quiera. Sí, como no. Yo me llamo como quiera. Exacto. Es así. Yo me llamo como quiera. Y tenía su nombre, pero no yo me llamo como quiera. Lo sabía él y su instrumento. Yo me llamo como así, como no. He conocido 3 personas cuando vaso africano. Y eso es para el mundo, así mismo, así el sueño clarito. Llama a la mamá de tu caballo, que está fulano, que aquí está fulana, y para el mundo es otra cosa. Ya. Claro. Y eso me lo dieron hace años. Eso también puede ser, ¿eh? Ya, sí. Sí, o sea, se podría decir que es un nombre de batalla para que no lo perjudique, ¿no? Por eso se usan esos nombres tan repetidos y más comunes, ¿no? Tu nombre no pila de batalla. Es como un alias. Exacto, un alias. Muy bien dicho, Santiago. Exacto, es un alias. Un alias. ¿Para qué digo mi nombre? Para que a rato me estén jalando por otro lado, mejor el alias. Con eso es más que suficiente. Ya. Ya, sí. ¿Y qué
Cuando ustedes, los tres son montadores, los tres son bajadores de espíritu. Sí. ¿Cuál es su mayor satisfacción al tener esta comunicación con este espíritu y que tengan ese don de poder transmitir su sabiduría, esa energía y se irradia en su cuerpo? Bueno, ya como bien ahorita te decíamos, Dios nos dio esa gracia y no hay mayor satisfacción que una gracia que te haya mandado. Claro que sí. Aparte, trabajar muerto es salud. Salud, como Salud. Trabajar muerto es salud. Es depurar, tener el cuerpo depurado, tener el cuerpo con fresco, con salud. Hay que decir, hay que dolores terminé de trabajar, pero bueno, sí, hay quien termina con uno de los sitios y eso. Pero a remedio que va avivándose, todos esos dolores se pierden. Y estando sin trabajar, ya que se le va con los dolores. Cuando ya tú empieza a trabajar, Se van los dolores. Por eso hay tanta persona de edad mayor allá en Cuba, por eso hay personas de 90, 80 años allá, ¿no? Sí. En el espiritismo duran mucho. Dura. Y de años. Marilina, la misma Cuca dice, ¿cuántos Mira, años tiene una semana? Y todavía cuando la sofocan ya trabaja el muerto. Mira que el muerto no se llama Curubey. Ah, mira. para que tú sepas. Y un tercer Hacia lengua. La de Boca Clara también tenía un montón de lengua. Claro. La que ven que, ¿cómo se llama? Por la casa de San Miguel para abajo. A la alta. Ah, ya, sí, ya. Que trabajan esa gente con Sí, cositos buenos. Sí. Y allá se podría decir que el muerterismo es como el pan nuestro de cada día, ¿no? O sea, si no se trabaja es como si no se hubiera hecho nada bueno en el día, ¿no? Supongo. El volterismo, sí, el volterismo es algo que para mí es diario. Sí, para mí. Diario. A ver, pediste un diario. Sí, desde que se le prende una vela, se encomienda uno al espíritu para ir a trabajar. Sí, es diario. Desde que uno se levanta. Todo callado. Es diario. Así es. Ahora hacen una pregunta. Al momento de que uno le mandan a representar a un espíritu, ¿eso lo tiene que hacer alguien o lo puede hacer uno? Según, hay momentos que el espíritu a la persona ya cuando tiene cierto desarrollo le marca. Claro. Y esa persona, por ese cierto desarrollo que tiene y por esa marca que le dan su propio espíritu ya que tienen ese desarrollo, y la persona hace el monte ese. Hay otro que el espíritu no le marca. Y por mediación de una investigación espiritual se puede sacar ese mente. Ok, pero vamos a suponer si me sale, tengo que cargar una muñeca, ¿no? ¿Eso lo puedo hacer yo como el que le va a pedir y el que lo va a hacer? ¿O tengo que recurrir a algún espiritista o a alguien mayor? O sea, ya bien ahorita el padrino te explicó. Hay quien tiene esa capacidad que el muerto le marca, le dice, coge por aquí, a esto, pon esto no lleva esto lleva esto, pon esto, y así, ¿me entiendes lo que te estoy diciendo? Sí. Y hay quien no tiene esa gracia, por eso no Se lo hace. Es una gracia. Hay quien no tiene esa gracia. Y eso es una gracia. Y que tiene que recurrir a alguien facultativo, me estás entendiendo, responsable, me estás entendiendo. Que acuda después de una investigación. Por supuesto. Claro, ok. Ahora, las escuelas espiritistas, hoy en el mundo, ya por cualquier lado hay escuelitas espirituales. Una persona que quiere empezar a desarrollarse, que a lo mejor de niño pues veía cosas, escuchaba ruidos, no sé, tenía ya una relación con el espíritu sin saber cómo manejarlo. ¿Cómo uno puede saber que está acudiendo a una escuela de desarrollo, una escuela espiritual que me va a realmente ayudar y no otra cosa?
Mira, las escuelas espirituales deben de ser siempre dirigidas por una facultad espiritual. Si no es dirigida por una facultad espiritual, no hay escuela espiritual. Ok. Toda una vida. Los centros espirituales deben de ser dirigidos por una facultad espiritual. Por una facultad. La facultad no llega a eso. No. Es facultativo espiritualmente. Ahora, un hermano que yo siempre converso con él, ¿no? Y él siempre lo dice, pero bueno, fue una gente que también se instruyó, porque ahora no está aquí. Pero el mismo Pipi, él siempre ha dicho que está el medio universal espiritista y está la facultad espiritual. Es una facultad. Son como escalones de la vida. No me cabe tal licenciado, tal que hace maestría, que hace claro. Tú puedes ser espiritista y no eres una facultad espiritual. Y no eres una facultad espiritual. Claro. Eso es por escala espiritual que tú tienes. Y no eres una facultad espiritual. Y entonces el centro espiritual debe de ser dirigido por un facultativo espiritual. Claro. Cuando uno no se desarrolla con la facultad. Es así. Ok, ahorita comentaban que las misas. Paraba y tú tenías que ir como si viniera un africano. Cualquiera. Sí, parece la boca. Parece. Olvídese del mundo. Ya. Concéntrese. La primera transmisión que Cierre los ojos. Mira que cae. Así venga un africano. No importa. Y si Lo que venga recibido. Claro, y si no te sabía, y si no te sabes en otra misión, y si no, se paraba y ayudaba a la misión y te ayudaba. Siempre tiene que ser por un facultativo. Un centro espiritual. Ok. Y supongo, bueno, allá en Cuba, pues es muy común haber espiritistas. Pero dentro de tanto espiritista también allá existe la estafa, existe el engañador, Como todo. Como en todos los lugares. Como todo, no todo el mundo, pero como todo. Como todo. Es más difícil, pero existen. Ok, sí, porque mucha gente dice, no, es que en otro país solamente pasa eso, en Cuba no, yo creo que en todos lados, Que ya todo hoy en día, tanto el espiritismo como la religión como tal en general, ha sufrido transformaciones por el mismo ser humano. ¿Me entiendes? Ya todo se ha querido, todo lo que es comercio, todos han querido comercializar, entonces hay personas que ven una vía, ¿me estás entendiendo?, de comercio más fácil. Y como ya esto ha sido una religión que ha escalado tanto, y tantos países, ¿me estás entendiendo?, y tantos lugares, ¿me estás entendiendo? Hay personas que, bueno, no son nada de eso y dicen, bueno, esto es una vía de vivir. Como han pasado por tu tierra, Arturo. Claro, sí, han pasado tanto muy buenos espiritistas como otros que no. No, o sea, hay de todo, de todo. Como no espiritista. Así es. Sí, es algo en lo cual uno batalla, ¿no? Es como, pues obviamente llega alguien cubano, pues obviamente uno piensa que pues es de donde viene esta parte, la mata, llamémosle de alguna manera, pues obviamente se deja uno sorprender por lo que nos dicen y caemos a veces en cosas que no son, y a lo mejor pues es una persona que toda su vida, juventud, nació con santeros, vivió con santeros, con espiritistas, llega a otro país y es una persona sabia, pero realmente no quiere decir que tenga el don, ¿no? Ahí está. No tiene el don. Y no tiene el don, no es. También no hay que dejar, bien dice que no todo lo que brilla es oro, ¿no? Y sin himno del hilo espiritual. Como han llegado allí personas que no tienen santo hecho y han hecho santo en México. Así es, padrino, así es. Pero bueno. Así es, pasa de todo. Pero bueno, gracias también a las redes sociales y a la tecnología,
pues se puede dar este tipo de pláticas para abrir un poquito la visión y el entendimiento de estas prácticas para evitar caer en manos erróneas, ¿no? Eso, así mismo. No, lamentablemente, así como hay redes sociales que se ocupan para estafar a la gente, pues también hay otros medios que nos sirven para enseñar y darles fe de que pues todo lo que se hace no todo es malo, también hay muchas cosas muy buenas, ¿no? O sea, el hecho de orar, rezar, pedir al Espíritu, regirse bajo los preceptos de Dios y de los santos, pues todo eso nos da un mejor carácter y una mejor espiritualidad. ¿Cómo? Sí, no entendí esto. Que el hecho de que uno trabaje con la espiritualidad nos hace ser mejores personas. Sí. ¿Cómo? Claro. Te transforma, inclusive tu sentimiento humano, tu forma de pensar, con el prójimo, tu forma de actuar con el prójimo, te sensibiliza humanamente. Claro. Me piden, ¿hay alguna canto que sea muy específico de allá de Santiago de Cuba para cuando uno está en una sesión o alguna misa que nos puedan compartir? Sí, como no, como que no hay unos cuantos. Son demasiados. Aquí hay transmisiones que no tienen nombre. Así nosotros lo llamamos transmisiones. Himno de alabanza. Himno de alabanza. ¿Cómo que no? Ahora, mira, me llegó una hora que dice, y esta santa idea Magdalena, y a los pies de sus añorados, gran Dios, infeliz desdichado, tenga por siempre la santa ideal, tenga por siempre la santa ideal. Pero qué triste se ve tu hermano en la tierra, sin amparo ni abrigo ninguno, solamente esperando un amigo que le demuestre la santa ideal, que le demuestre la santa ideal. Me llegó esa hora. Muy buena luz, padrino. Esa era de mi bisabuela. ¿Alguna otra? Con eso bajamos tu historia. Igual que mucho la transmisión de los 9 días. Mira, una cosa que estamos hablando de los días, que se utilizaba mucho para. Mira, me vino a la mente. Puso Cristo tan bonita, hay que saberla llevar. Muy buena, luz para todos sus espíritus. Alabado ser santísimo, sacramento del altar, pura y limpia concebida, sin pecado original. Gloria sea, que gloria sea, que gloria sea para los seres ya del ayer. Gloria sea, que gloria sea, que gloria sea para todos. La misericordia que se derrame, la misericordia en nombre de Dios. Gloria sea, que gloria sea, que gloria sea
para todo misericordia. Misericordia puede vivir. Muy bonito, no. Se irradia la energía, a pesar de la distancia, se irradia la energía. ¿Qué fuerza tiene la oración del náufrago? ¿Cómo que no? Para todo, Para todo. tanto espiritual como material. Incluso para cualquier misa, esa plegaria no debe No debe faltar. Tiene que estar siempre ahí. Torna tu vista, Dios mío. Imagínate. Que hay lugares que se cantan, pero aquí nosotros la cantamos. No le miras el lugar de la ronda del mar. Dale la fuerza y el valor para salvarla del abismo. Dale gracias por lo mismo que tan rato fruta. Y ellos por frágil barquilla, por su soberbia la carne, más acusado tan solo trae platica. Señor, que vuelva a pisar el continente, haciendo voto ferviente de ser escrito con fe. Y si por eso estamos frente a la luna, desafiando las espumas que van Y ofrecen que va adelante, no tendrá el atrevimiento de solo ser lamento de aquel que sufre. Y si siguiendo su rumbo a tener la tecnicado de burlarse de aquel faro que el puerto le desea, que promete, Dios mío, no burlarse de salud que brilla sobre la cruz por el hijo de Oh, Padre de su alma, que me escucha la pidiendo, es arrepentido de lo que subiera. Sálvalo, Dios, sálvalo, para que se después te arrepienta de quién misericordia. Misericordia. Nosotros la cantamos, también se canta. Son la plegaria. La plegaria se llama en el libro, se llama contemplación, por acá nosotros le damos la plegaria de la luna, no puede faltar. No debe faltar en ninguna reunión espiritual, de centro espiritual, la contemplación de la luna. La contemplación de la luna. ¿No la pueden compartir? ¿Cómo no? Qué bella la luna, su rostro de plata asoma en las qué bella los mares y mares de plata con tinte brillante en el fondo de azul. Aroma que prende las flores que bañan arroyo con solo rumor que dulce, tranquiloso canto de amores entona la selva feliz. Al rayo en su alma reduce que amante los ecos ni me escucha. Qué grande, Dios mío, tu amor reproduce las aves, las flores, la luna y el mar. Qué bella la luna que grata las flores, que dulce el canto de aquel buen Señor, que puro al ver que sobre mis amores, qué grande, Dios mío, qué grande el amor. Ay, qué grande, Dios mío, qué grande, Dios mío, qué grande tu amor. Ay, qué grande, Dios mío, qué grande, Dios mío, qué grande tu amor. Padre nuestro que estás en las Misericordia. sigas voluntad en la tierra. El pan nuestro de cada día hace nuestro y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos. No nos dejes caer en la tentación, líbranos, Señor, de todo mal. Salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre. Santa María, seguro que fue dado a Dios. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios por todos los siglos, siglos.
Ya. qué hermoso es la oración, ¿verdad? Y los cantos, de verdad que dichosos los que tenemos fe. Hágase la luz. Bueno, y por último, para las personas que empiezan a iniciarse en el campo espiritual, ¿qué recomendaciones les pueden dar? Ustedes que ya tienen la experiencia. La fe. Que nunca pierdan su rumbo. Y que hay personas que quizás ellos un tanto hasta se desencanten, no están entendiendo de la manera actual, pero que nunca pierdan la fe. Y que con un vaso de agua, una vela y unas oraciones con el corazón, los espíritus llegan, alcanzan y te desenvuelven. La fe es la que salva y el amor que consuela. Para eso dice, ¿no? Los preceptos fe, esperanza y caridad. Fe, esperanza y caridad. La tres potencia divina. Así es. Esperanza. ¿Algo más que quieran agregar? Bueno, decirle a las personas que están por incorporarse o que tengan fe en este campo espiritual, que siempre, para todo lo que hay que tener es la fe. Que eso es lo que salva y la fe es lo que mueve montañas. Que nunca. Hay cosas que no se dan, pero hay una que sí se dan. Pero la fe. ¿Por qué la fe? El espiritismo es, el espiritismo es amor y caridad. Amor y caridad. Ese es el espiritismo, amor y caridad. Así es, padrino. Amor y caridad. Como dice la oración de la caridad. Es el espiritismo. El espiritismo tiene por divisa amor y caridad. Es el espiritismo, amor y caridad. Pues no me queda más que agradecerles por su tiempo, por este deseo de querer compartir parte de sus vivencias, de su fe, de sus prácticas, a todos los que vayan a poder ver este en vivo y a los que lo vayan a ver ya retransmitido. Bueno, pues les agradecemos a ustedes por esa disposición, ¿no? Por ese gusto, por querer compartir parte de su conocimiento y que lo que hoy se compartió, pues le sirva a alguien que le llegue este mensaje y con eso pueda acercarse a un poco más a Dios, ¿no? Pueda acercarse un poco más a sus espíritus, a sus guías, ¿no? A ese muerto de batalla que tenemos, ¿no? Y que podamos encontrar, pues, esa falta que a veces tenemos de fe, de esperanza y de caridad, ¿no? Yo creo que es lo que necesitamos todos tener para que el mundo sea un poco más feliz. A pesar de todos los problemas que estamos viviendo, a pesar de todos los problemas que estamos pasando, o sea, no perder eso, la fe, la esperanza y la caridad, ¿no? Todos tenemos pruebas en esta vida, a lo mejor en este caso, pues bueno, en Cuba se están pasando cosas muy complicadas, muy difíciles, ¿no? Pero a final de cuentas, mientras no se pierda esto, yo creo que podemos salir avantes. A lo mejor no tenemos riquezas, a lo mejor no tenemos lujos, pero lo que sí tenemos y que creo que es lo más valioso es eso, la fe. La fe, creo que la fe mueve montañas, ¿no? La fe, así mismo. Pues muchas gracias, padrino, por este momento que nos acaba de regalar con sus amistades. No va a ser la primera, esperamos que podamos hacer más adelante, en otras visitas que podamos tener ahí con el padrino. Ya Santiago, Arturo, por si se da la excursión que se va a dar, ya Santiago, un invitado mío para hacer la misa allá en La Habana. Ok, padrino. Sí. Ok, esperemos que todo salga bien para que se dé y con todo gusto ahí vamos a estar para hacer estas misas. ¿Sale? Ya Santiago y Marilyn, de aquí de Santiago de Cuba, yo tenía aquí con Marilyn, sí, Santiago, ¿algún número o redes sociales que tengas para que la gente te contacte, que quiera a lo mejor platicar contigo, tener algún contacto, alguna enseñanza tuya? Bueno, mi número de teléfono. Adelante. Mi nombre, Tiago Martínez Ross. Ok, ¿tu número? Y mi número de teléfono es 5256
0522. Más 53, que era el código de aquí de Cuba. Ok, madrina. No tengo teléfono, por el mismo de Santiago. Ok, para que se dirija con usted. Ya, sí. Sí, por el mismo de Santiago, sí. Ok, perfecto. Y padrino, su número para que lo contacten. No quiero contactación. Ok.